Jugadores, jugadoras y curiosos que me dan una oportunidad, sean nuevamente bienvenidos a este bonito y emergente canal. El día de hoy toca hablar de un juego bastante interesante con una historia muy curiosa, Battle Prime. ¿Qué es Battle Prime? Bueno, Battle Prime, otra vez, es un shooter en primera-tercera persona, porque sí, el juego te permite cambiar de primera a tercera persona según sea el gusto de cualquier jugador, donde compartirás en varios modos de juego clásicos de todo shooter, como dominio, control de zona, duelo 1 contra 1, su variante 3 contra 3, duelo por equipos, duelo sniper, entre otros modos variantes de los anteriores. El juego se nos presenta con grandes gráficos y una jugabilidad por demás decente para cualquier exigente de los shooters en móviles. Básicamente, es lo que podría decir para presentarlo y mandarte a la Play Store para que lo pruebes. Pero hay un detalle, y es ahí donde radica lo curioso de su historia, ya que el juego no está en la Play Store, ya que fue eliminado hace poco más de un año de la tienda de Google. ¿Pero por qué? Bueno, haciendo un micro resumen, resulta que los desarrolladores de Battle Prime antes trabajaban con Wargame Company, y al salirse y crear Battle Prime, su antigua compañía los demandó por derechos de autor. La misma metió presión a Google para que Battle Prime fuera eliminado y así fue, por lo que ahora el juego se encuentra alojado en su página web, dando soporte y servicio mediante descargas directas ahí. Demandas más, demandas menos. Esto provocó que muchos dejaran el juego por lo tedioso que resulta andar buscando actualización cada cierto tiempo. Aún así, enos aquí, a casi un año de eso, hablando de él. Y es que, centrándonos en el juego, como dije se mira bastante bien, aunque la optimización es un poco cuestionable, aunque la jugabilidad en general se nota pulida y bastante agradable. El juego cuenta con una gran variedad de armas, más de 50 sin contar secundarias. Las armas contarán con un sistema de nivel donde desbloquearás accesorios teniendo una especie de armero para que la equipes con lo que mejor se ajuste a tus necesidades. Unos mapas que sin duda se ven bastante bien, pasando desde los chicos hasta los más grandes. Los operadores o primes, como aquí se les llama, también se miran interesantes, contando cada uno con habilidades únicas que te ayudan a crear estrategias. Uno que lanzará granadas, otro podrá saltar bastante alto alcanzando grandes alturas para cuidar zonas, otros lanzarán gas tóxico por lo que tendrás variedad para generar un sinfín de estrategias. No solo eso, cada prime cuenta con 3 ranuras en las que se les podrá equipar ventajas que irás desbloqueando conforme más avances con tus puntos de experiencia. Los modos de juego son los de toda la vida de cualquier shooter, con algunas variantes. Aún así, no se sienten pesados y todos están para subir de rango, que si bien no son muchos, siendo leyenda el rango más alto, sí te tomará algo de tiempo llegar. Pero tienes tiempo, ya que al parecer faltan más de 2 meses a la publicación de este video para el restablecimiento de rangos. Ahora, sabiendo todo lo anterior a lo que vinimos, ¿Battle Prime podría competir con COD Mobile o ser mejor que COD Mobile? Pues según mi muy particular opinión, yo diría que no. Aún así, tampoco diría que es un mal juego, sino que ofrece una experiencia similar a la de COD Mobile por un peso menor en cuanto a multijugador refiere, ya que Battle Prime pesa poquito más de 2 GB, mientras COD Mobile ya supera los 11. Ambos juegos apelan a un sector muy marcado que bien podría disfrutar de ambos juegos, ya que comparten modos y jugabilidad muy similares para los jugadores, por lo que lejos de ponerlos a competir, yo diría que ambos pueden coexistir sin ningún problema. Además de que a pesar de que Battle Prime no está en la Play Store, es un poco más accesible para quienes buscan un shooter ligero, pero igual de llamativo a lo como es COD Mobile. Así que dime, ¿ya lo probaste? ¿Le darías una oportunidad a Battle Prime? Si es así, déjame saber tu experiencia o tus comentarios aquí abajo, ya que de mi parte sería todo, y no me queda más que desearles buenas partidas. Si el contenido les gustó, no olviden regalarme un buen like, una compartida y una suscribida. Eso me ayudará mucho y les estaría infinitamente agradecido. Sobre todo, no olviden jugar sano, divertirse y hacer de esta comunidad una de la cual enorgullecerse y querer formar parte. Les ha hablado su tío Kruger diciéndoles hasta la próxima.